la evaluación con la cual ustedes van a tener una calificación al final de este primer parcial. Bien, entonces vamos a iniciar. El día de hoy, como introducción a la química, ¿sí? Nos toca ver un poquito sobre la historia y origen de esta. ¿Cómo empieza? Pues obviamente con el origen de la Tierra hace 4.600 millones de años, ¿sí? Ya que al origen de esta, ¿no? Pues da el inicio, la pauta también para nuestra existencia. Vamos a tener varios periodos identificados de la historia de la química que seguramente ustedes ya pudieron plasmar en su línea del tiempo, que fue una de las, bueno, bien fue la primera actividad de su compendio. Ajá. Tenemos al periodo de la prehistoria, ¿sí? Que va desde la era primitiva hasta los 500 años antes de Cristo, el periodo donde los filósofos griegos, ¿no? Empiezan a preguntarse el porqué de todo, que va desde de los años 500 antes de Cristo hasta los 300 antes de Cristo. El periodo de la alquimia, que va de los 300 antes de Cristo a los 1500 después de Cristo, ¿sí? Que es el periodo obviamente más largo, como ustedes se pueden dar cuenta, y posterior a este periodo viene la iatroquímica, o el periodo donde los avances químicos empiezan a aplicarse, ¿no? Que va del periodo de 1500 a 1660, obviamente ya todos estos años son después de Cristo. Viene después el periodo del flogisto, que va de los años 1660 hasta los 1770, es decir, casi un siglo, al igual que el periodo de la iatroquímica. Y por último tenemos el periodo moderno, que va desde los años 1770 hasta la actualidad, ¿sí? Seguramente ustedes más o menos ya ubican estos periodos por su línea del tiempo. Bien, vamos a empezar con la química en la prehistoria. En este periodo, sí, corresponde pues obviamente a la edad de piedra y los primeros seres humanos, ¿no? Descubren el fuego, ¿no? Que les permite defenderse de depredadores, protegerse del frío, cocinar y obviamente la transformación de materiales para su utilización. Esto marca un paso muy importante, ¿no? Porque las civilizaciones se empiezan a formar a partir de estos descubrimientos, ¿no? Tanto del fuego como de la agricultura. Y entonces el senderismo queda un poco mermado y tenemos ahora el término de nomadismo, es decir, que los hombres ya se quedan habitados en un solo lugar, ya no tienen que emigrar. En este periodo, pues obviamente el calor generado por el fuego, perdón, servía para producir nuevas alteraciones químicas, ya sea desde los alimentos hasta que se dieron cuenta que podían utilizarlo, ¿no? Para moldear otros componentes que tenían a la mano, como el barro, ¿no? Y pues objetos como el vidrio que empezaron a utilizar para realizar herramientas que generaban un mayor eh, una mayor capacidad de sobrevivencia ante, ante esta época. Bien, los primeros materiales que utilizó el hombre eran universales en el sentido de que se encuentran en cualquier parte, ¿no? La madera, los huesos de los animales que comían y las pieles que obtenían de ellos, las piedras que encontraban en el ambiente. Ajá. Sin embargo, pues de los más duraderos, pues eran las piedras, ¿no? Que empezaron a ser talladas por estas civilizaciones y pues que actualmente pues conocemos como pequeñas armas, ¿no? Que utilizaban para cazar o bien utensilios que utilizaban para cocinar. Y por esto es que la prehistoria también se le puede conocer como la edad de piedra.
Entonces vemos aquí algunos dibujos de cómo está la química representada en la prehistoria. Ellos hacían mezclas de diferentes plantas, ¿no? Para la utilización de pinturas rupestres. Y lo que ya habíamos estado hablando sobre las piedras, ¿sí? La forma en que las tallaban, de una manera en que les fueran útiles, los huesos que obtenían de los animales que consumían. Uh-huh. Y bueno, en este periodo de la prehistoria, ¿no? Empiezan a formarse como tal ya civilizaciones en las cuales se van dando nuevos descubrimientos, ¿sí? Como ya lo vimos, vamos a tener como la etapa de piedra en donde pues se utilizaban todas estas herramientas talladas y entonces vienen otras civilizaciones en diferentes partes del mundo que empiezan a conocer y a trabajar, ¿no? Otro tipo de componentes químicos que son los metales, ¿no? Y entonces aquí inicia la metalurgia. Uno de los países que son conocidos por este desarrollo de la metalurgia, pues es la civilización egipcia, ¿no? Donde empiezan a explotar el cobre y el oro en forma de pepitas, ¿no? Los van encontrando y se les hacen llamativos por su brillo y entonces lo utilizan de manera ornamental, es decir, en joyas, en cosas que los reyes egipcios utilizaban. Ajá. Sin embargo, pues en el transcurso de que iban explotando estos elementos, estos metales del planeta, pues, y se iban descubriendo nuevas propiedades físicas de ellos, por lo que se da origen a ciertos periodos que son conocidos como la época del cobre, ¿no? Donde pues obviamente descubren que calentando la malaquita se obtenía el cobre, ¿sí? Pero este cobre era muy blando y era poco factible utilizarlo para herramientas y armas y por lo tanto pues no generó una explotación tan masiva, ¿no? Como las siguientes eras que vamos a ver. Entonces, esta época del cobre se, se puede estudiar, ¿no? Que es a partir de los 4000 antes de Cristo y que los países que más explotaron este elemento químico fueron la península de Sinaí o Somalia en Irán, ¿sí? La edad de bronce, en donde observaron que al mezclar el cobre con el estaño formaban un metal duro y resistente. Y entonces iniciaron así la edad de bronce. Esto eh, se tiene registrado que sucedió en los años 2000 antes de Cristo, ¿sí? Y pues ahí vemos unas aleaciones, los ejemplos de algunas aleaciones que generaban el cobre con el estaño, ¿no? Estas aleaciones también se utilizaban principalmente en las tumbas egipcias. Y pues como ya lo vieron, como era un metal, una aleación que era dura y resistente, pues se ocupó en todo lo que era la guerra de Troya, en escudos, en armaduras. Entonces la edad de bronce duró un poco más y además el, el bronce, ¿sí? Fue explotado en mucho mayor medida que el cobre. Y posterior a la edad de bronce viene pues la edad de hierro, ¿no? Que, eh, que está un poco simultánea porque el hierro también fue un metal muy duro que generó que se utilizara también en distintas armas. Ajá. Entonces, el problema con el hierro fue que por el calentamiento, que obtener el hierro, perdón, por el calentamiento era muy difícil. Uh-huh. Entonces,
En Asia empezaron a utilizar la extracción del hierro de una manera muy diferente y generar una perfección de técnicas de fundición. Y entonces por eso se conoce a la edad de hierro como la era de los hititas, que fueron estas poblaciones de Asia Menor que perfeccionaron la extracción del hierro. Bien, entonces esto que acabamos de ver es como todo el periodo de la prehistoria. Vemos un poco la evolución de cómo fue siendo la utilización de elementos químicos, ¿sí? En, para la sobrevivencia de las civilizaciones, ¿no? Al principio era comida, era herramientas para la caza y cada vez se fueron perfeccionando más estas herramientas, ¿no? Ahora ya no se utilizaban solamente para la sobrevivencia, sino también para la guerra, ajá, para conquistar nuevos territorios, en el caso de civilizaciones muy poderosas como la civilización egipcia, la civilización persia. Entonces, el estudio de estos componentes químicos a lo largo de la historia, pues ha generado, ¿no? La explotación y la utilización de estos compuestos químicos dependiendo de la época en la que se viva. Llegamos al periodo donde los griegos, ¿no? Empiezan a no verlo como una práctica empírica, sino más bien como una práctica, una, un interés filosófico, religioso y técnico. Ajá. Entonces empieza otro periodo, ¿no? Que es el periodo, pues, griego. Los sabios filósofos se preocupaban por el aspecto intelectual y moral del hombre. Querían conocer la verdad, ¿no? El estudio del universo, las ciencias físicas y naturales, la astronomía y pues, sobre todo las matemáticas. Entonces, aquí viene una época muy importante porque en este periodo, sí, lo que le interesaba al hombre era descubrir, sí, la verdad, el conocimiento. Ajá. Y pues llegamos a quiénes fueron esos filósofos griegos que se estuvieron preguntando y que estuvieron intentando explicar, ¿no? ¿Cuál era la sustancia que origina el universo? ¿No? Llega a Tales de Mileto en los años 640 a 546 a.C. y él postula una hipótesis diciendo, ¿no? Que para él la sustancia que originaba el universo era el agua, porque lo que él observaba a su alrededor más abundante era este elemento químico. Viene Anaxímenes y él dice, yo creo que todo viene del aire porque es todo lo que nos rodea. Y Heráclito de Feso dice, no, o sea, el fuego es la fuerza primordial que tiene bajo su dependencia todos los demás fenómenos. Y entonces pues llega otro filósofo que es Empedocles y dice, porque un solo elemento debe de estar formando todo nuestro universo, ¿por qué no cuatro, no? Y entonces Empedocles postula que el aire, el fuego, la tierra y el agua son esos cuatro elementos que van a formar a nuestro universo, a nuestro planeta Tierra y evidentemente a todo ser vivo. Llega Aristóteles y acepta esta premisa de Empedocles de la idea de los cuatro elementos. Sin embargo, Aristóteles eh, crea un diagrama, ¿sí? Un esquema donde representa cómo para él funciona estos cuatro elementos, ¿no? Tenemos a la tierra, al fuego, al aire y al agua. Y vemos ahí, ¿no? Unos
características que debe tener, ¿no? El fuego es seco y la tierra es seca, ¿no? Tiene que tener esa característica, pero también la tierra puede ser fría, al igual que el agua, ¿sí? Y el agua, al igual que el aire, puede ser húmeda y el aire, al igual que el fuego, puede ser caliente. Entonces, este esquema, eh, pues prácticamente fue la teoría más aceptada hasta que termina la época de los filósofos griegos. Uh-huh. Sin embargo, Aristóteles y Platón sugieren de un quinto elemento que era conocido como el éter, que le daba pues el origen a todas las cosas, ¿no? Era como el espíritu divino que le daba eh, origen a todo. Ajá. Bien. Eh, Además de tratar de explicar de qué estaba formada la materia, ¿no? Los griegos también se hicieron una pregunta muy importante, ¿no? Que eso que ustedes que estaban proponiendo, de lo cual estaba hecho toda la materia, pues tenía que tener también una unidad, una base, ¿no? Y Demócrito, ¿no? Fue el primer filósofo griego en explicar que había una partícula muy pequeña que ya no se podía dividir más, ¿sí? A la cual llamó átomo y que era la unidad con la cual toda la materia estaba creada. Uh-huh. Bien, entonces hasta aquí terminamos de la época de los filósofos griegos. Ajá. Se quedaba aceptada la teoría de que todo el universo, la Tierra y los seres vivos estaban formados, por 5 elementos básicos que eran el aire, el agua, el fuego, la tierra y un quinto elemento llamado éter. Uh-huh. Y que además había una unidad fundamental que era el origen de todo llamado átomo. Llegan los años 300 antes de Cristo hasta los 1500 después de Cristo, que es la época más larga. Uh-huh. Y con esos conocimientos previos que tenían de los antiguos griegos, personas empiezan a estudiar los ciertos elementos, ciertos metales que van explotando de la tierra y les van dando una clasificación, un símbolo, ajá, que representa estos elementos. Podemos ver a la imagen de la izquierda que el oro estaba representada con un círculo con un círculo y un punto en el centro, la plata con un semicírculo parecido a una luna, la plata, perdón, el cobre con un símbolo como de mujer, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo es que los seres humanos empiezan a crear sus propias clasificaciones para poder entender, para poder ser ordenados, ¿sí? Para poder un poco aplicar este conocimiento a problemas que tengan en esa época. Sin embargo, los alquimistas pues iban por buen camino, iban intentando conocer los elementos de la tierra, intentando aplicar estos conocimientos a problemas cotidianos de su época, pero pues surge una hipótesis de que existe una piedra filosofal. ¿Qué es esta piedra filosofal? Bueno, seguramente a lo mejor ustedes han visto pues Harry Potter o alguna película que tenga que ver con esto, que esta piedra filosofal tenía la capacidad de transformar metales comunes en oro, ¿no? Entonces, pues era súper codiciada en ese entonces por cualquier ser humano, porque quien tuviera la piedra filosofal, pues iba a tener el poder absoluto, ¿no? Porque en ese entonces, pues el oro era pues la moneda, ¿no? La moneda de cambio en prácticamente todas las civilizaciones. Quien tuviera oro, pues tenía el poder. Uh-huh. Y ahí vemos un listado de algunos científicos, ¿no? Que aportaron un poco a esta época, sin embargo, pues no son no son personas que se dedicaron completamente a la alquimia. Uh-huh. Podemos ver aquí un poco más grande las clasificaciones
los elementos químicos que los alquimistas empezaron a realizar. Y cuando se dan cuenta, obviamente, que estas teorías pues eran falsas, que no existía ni la piedra filosofal, ni, por ejemplo, la fuente de la juventud, cosas en las que ellos creían, pues se va deshaciendo, ¿no? Este movimiento como tal. Y entonces llega el siglo XVI con el periodo de la iatroquímica. Este periodo se caracteriza principalmente por la introducción de productos químicos en la práctica de la medicina, donde aplican los conocimientos y las técnicas de la alquimia pues para elaborar remedios y drogas que van a curar las enfermedades, ¿no? Y quien es como reconocido como el fundador, el impulsor de esta época, pues es Paracelso, ¿sí? Ya que él se dedicó a la utilización de estos compuestos químicos, ¿sí? A la medicina. Bien, termina la época de la iatroquímica y empieza la época o el periodo del flogisto en el siglo XVII. Entonces, prácticamente de periodo a periodo es un ciclo, es decir, 1000 años, en la cual los conocimientos cada vez se van haciendo mucho más sistematizados, mucho más organizados y además se van aplicando a problemas que mejoran, ¿sí? La vida del ser humano. Entonces, en el periodo del flogisto, llega Robert Boyle y postula que el proceso de una verdadera ciencia se basa en la acumulación de pruebas experimentales. Es como el primer científico que empieza a generar un conocimiento a partir ya de un método científico. Uh-huh. ¿Qué postula esta teoría del flogisto? Pues postula el proceso de combustión, que la combustión, ajá, es un proceso en el cual se puede perder electrones, en este caso, Boyle lo denominaba como pérdida del flogisto, o que se ganaran electrones, y en este caso, pues él decía que se, que se ganaba el flogisto. Ajá. Entonces, esta teoría fue aceptada durante 75 años. Obviamente, en la actualidad sabemos que no existe tal sustancia, que esta sustancia que Boyle denominó flogisto no es nada más y nada menos que los electrones que viajan alrededor del núcleo de nuestro átomo. Pero, pues imagínense, fue aceptada casi prácticamente pues 100 años, ¿no? Entonces, este periodo del flogisto dura relativamente, es corto, porque pues son 75 años, sin embargo, pues sí mermó un poco el conocimiento como se venía desarrollando. Posterior a, a esta época del flogisto, pues llegamos a la época moderna, ¿sí? En donde vemos que el conocimiento de la química está basado principalmente en el método científico. Bien, me salí porque tenía mensajitos en el WhatsApp de personas queriendo entrar y que no los había admitido. Entonces, creo que ya podemos continuar. Bien, entonces hablamos entonces del periodo moderno, ¿sí? Donde el conocimiento se va a basar en la aplicación del método científico. ¿Quién es el padre del periodo moderno en la química? Pues Antonio Lavoisier. Antonio Lavoisier es un químico inglés que
se dedicó al estudio principalmente de la combustión, ya que no estaba conforme con la teoría que había postulado Boyle. Y entonces él empieza a aplicar este método científico en preguntas como, como, ¿qué sucede en el proceso de la combustión, ¿Cuáles son las leyes que rigen, ¿no? al mundo de los elementos químicos? Y entonces él publica, un tratado elemental de química en el cual explica la ley de conservación de la materia, ¿no? Que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces a partir de ahí empiezan los estudios más organizados, sistemáticos y detallados para la química. Y entonces empiezan a llegar investigaciones de todo el mundo, y las investigaciones que generan un conocimiento o una ley nueva van generando, ¿no? Que sean reconocidos. Y entonces les dejo algunos premios Nobel de química que son principales. Nosotros tenemos un premio Nobel de química que se da el 11 de octubre de 1995 al doctor Mario Molina, ¿sí? ¿Qué hizo Mario Molina? Mario Molina hizo un trabajo sobre la química atmosférica. Él predijo que el adelgazamiento de la capa de ozono era una consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, como cuáles, pues los clorofurocarbonados, que son aerosoles, Entonces, este trabajo se publica en la revista Nature en junio de 1974 y es nuestro primero y único Nobel hasta la fecha en el área de química. Tenemos algunos premios Nobel que son importantes mencionar, sin embargo, no vendrán en ningún examen. Nada más era para representarles algunos estudios relevantes a lo largo de la historia de la época moderna, ¿no? Tenemos a Jacobs Henricus, que descubre las leyes de la cinética química y la presión osmótica en las disoluciones o en las soluciones, generando el descubrimiento de la forma tetraédrica del carbono. Tenemos a Svan Arrhenius, ¿sí? Con su teoría de la disociación eléctrica, que veremos un poquito con más a detalle cuando veamos ácidos, ¿sí? Y disociación del agua. Rutherford, ¿no? Que en 1908, gracias a sus estudios de transmutación, ¿sí? Genera un descubrimiento importantísimo con los materiales radioactivos, y pues obviamente él es el que descubre los gases nobles. Marie Curie, que no solo recibió un Nobel, recibió dos, uno en el área de la física y otro en el área de la química, y lo recibe gracias a su descubrimiento del radio y el polonio, y obviamente su aplicación en los rayos X en la Primera Guerra Mundial. Viene Fritz Haber en 1918, que sus estudios generan la síntesis del amoníaco a partir de elementos más básicos. Otto Hahn, que descubre la fisión nuclear de los átomos, y obviamente con esto pues se da origen a toda la industria de la energía nuclear. Tenemos a Richard Martin, a Archer Martin y a Richard Synge, que en 1952 inventan la distribución de la cromatografía. Esta es una práctica que van a realizar ustedes en algún apartado de química 2. Perdón. Tenemos a Linus Carl Pauling,
¿sí? Con el estudio de la naturaleza del enlace químico dentro de la estructura molecular de una proteína. Tenemos ahí una hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína, ¿sí? Que está en nuestro sistema circulatorio y que es la que genera que nuestro oxígeno que respiramos en el ambiente vaya viajando a través de nuestros diferentes órganos y podamos nosotros tener este elemento en nuestro sistema. Vemos el desarrollo de diferentes inventos para mejorar el estudio de medicina, de algunas aplicaciones dentro del campo de la psicología también. Entonces, ver cómo nosotros, ¿sí? Fungimos como un, perdón, un, una probable serie de conocimientos nuevos. Hay que entender que los conocimientos no son totalmente ciertos, verdades absolutas, totalmente, si decimos que nuestra composición en este momento de la materia que conocemos es como lo han venido estudiando y como se ha venido diciendo, pues también saber que a lo mejor en, no sé, 10, 15, 20 años, algún conocimiento nuevo pueda generar que estas concepciones de la materia puedan cambiarse, ¿no? Entonces, de la parte de la historia de química, esto sería todo. Ustedes ya realizaron una línea del tiempo, por lo cual creo que nada más la presentación es para reforzar un poco lo que ya habían investigado anteriormente y pues para que se vayan un poquito con más, que les haya quedado un poco más claro los periodos, las fechas de tales periodos y qué pasa en cada periodo, pues deben de contestar estos ejercicios. Recuerden que esta presentación pues la voy a subir en unos momentos para que ustedes puedan realizar los ejercicios en su cuaderno. Solo son cinco preguntas y pues eso sería todo sobre la parte de la historia de la química. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien, entonces vamos a continuar. Y lo que necesito ahora es aclarar puntos importantes que han generado dudas en ustedes y espero que si no está la mayoría aquí, pues que por lo menos ustedes pasen la voz a sus compañeros. Entonces, una duda que tenían y que me hizo el favor de comunicarme la maestra Azalia, que es su orientadora, fue que tenían dudas de cómo enviar sus evidencias o que estaban como muy preocupados porque muchos de ustedes pues no pueden entrar a lo que es la plataforma del Classroom y entonces se sentían un poco estresados porque pues no podían acceder a esta plataforma, ¿no? Yo se los aclaré desde el día que nos empezamos a comunicar, que no era necesario, no era obligatorio que ustedes entraran a la plataforma del Classroom porque ustedes podían enviarme sus trabajos vía correo electrónico, ¿sí? Yo reviso para la, para la, perdón, para poder yo registrar sus actividades ya en la lista, yo reviso solamente dos plataformas. ¿Cuáles son esas dos plataformas? Es el correo electrónico y la plataforma
de Classroom. Solo reviso esas dos plataformas para hacer el registro de actividades. Entonces, si ustedes no me envían sus evidencias al correo electrónico o al Classroom, yo no voy a saber si entregaron o no entregaron actividades. Esto lo digo porque muchos de ustedes me las envían medio WhatsApp. Es muy, de verdad, muy difícil estar revisando en el WhatsApp porque no los tengo agregados por nombre. No los ubico todavía bien físicamente, ni tampoco ubico sus nombres de todos ustedes, lamentablemente. Entonces es muy difícil para mí registrar por este medio. Entonces, sí les pido que envíen sus evidencias en el correo electrónico y que me pongan su nombre completo, ¿sí? Y con eso es suficiente. Y si lo envían vía Classroom, cuando ustedes, los chicos que pueden acceder al Classroom, inmediatamente cuando acceden a la plataforma, ya me aparecen sus nombres completos. ¿Por qué? Porque pues ustedes ya tienen un correo institucional, el cual está vinculado, ¿no? A su CURP. Entonces, para mí es más fácil trabajar obviamente vía Classroom, sin embargo, pues no hay ningún problema con que los demás puedan enviar sus evidencias al correo electrónico. ¿Tienen dudas acerca de esto? Pregúntalos bien que si la plataforma está abierta todo el tiempo, si tanto el correo electrónico como el Classroom, ustedes pueden subir a la hora que ustedes quieran sus evidencias, ¿sí? Yo esta semana, el día viernes, les envío el, el registro de actividades. Ajá. Cómo es que van en la entrega de estas actividades, y si tienen dudas, pues me las hacen llegar a mi personal, por favor, vía WhatsApp. Fernanda nos pregunta que si se pueden recuperar trabajos. Miren, el problema con que ustedes se vayan atrasando en la entrega de trabajos es que los parciales son muy cortos. Ajá, entonces, si van dejando que las tareas se vayan acumulando, les va a costar muchísimo trabajo cuando ya nosotros les pidamos o cuando nosotros ya les estemos entregando calificaciones, ¿sí? De hecho, apúntenlo, bueno, ahorita anotamos las cosas importantes, pero de hecho su primer parcial está muy, muy cercano, ¿sí? Y entonces, si ustedes van atrasándose en una materia, pues a lo mejor, pero si ya son 2, 3, 4, 5 materias, no van a poder con toda la carga de trabajo al final del parcial, y entonces ahí es donde pues vamos a tener problemas porque seguramente algunos van a reprobar en unas, y entonces pues ese es el dilema. Pueden recuperarlas, pero no van a tener el mismo valor que si se enviaran en tiempo y forma. Yo eh, generalmente recibo las tareas, sí las recibo atrasadas, sin embargo, si me las entregan a destiempo, valen la mitad de lo que valía. Uh-huh. Esto de manera virtual y de manera presencial. Cuando nosotros nos integremos a nuestros salones de clase, ¿sí? Mis actividades se entregan el día que se trabaja en clase, o bien la tarea, si se deja de un día para otro, se entrega al siguiente día. Si me la entregan a destiempo, su trabajo vale la mitad de lo que valía. Si, por ejemplo, le puse un sello, para ustedes vale medio, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero sí pueden entregar a destiempo. ¿Alguna otra duda? Fernanda, las actividades se tienen que entregar para el día viernes, entonces todavía tienes tiempo para ponerte al corriente, ¿sí? No son actividades laboriosas, o sea, no son actividades tan demandantes de tiempo, entonces todavía tienes chance de entregar todo a tiempo. Ajá, nada más ponte en contacto con alguno de tus compañeros y que ellos te vayan guiando, ellos ya van un poquito más adelantados. ¿Alguna otra duda?
con respecto a eso? No, creo que no, ya no. Entonces, continuamos con la otra información que sí es importante y que sí necesito que anoten, ¿sí? Que es su evaluación. ¿Cómo van a ser evaluados ustedes este primer parcial? Debido a que evidentemente muchos de sus compañeritos se integraron a nuestras inscripciones 2 semanas después de que inició nuestro ciclo escolar, pues generó que nos atrasáramos un tanto en los conocimientos que ya debíamos de estar adquiriendo, como en la evaluación del primer parcial. Entonces sí vamos a trabajar un poquito más este parcial, chicos, porque pues estamos atrasados con prácticamente 2 semanas. Entonces, eh, ustedes van a trabajar semanalmente un compendio de actividades. Ustedes me van a entregar este viernes su primer compendio de actividades, ¿sí? ¿En dónde se realiza este compendio de actividades? En su cuaderno. Su cuaderno ya tiene que estar forrado, tiene que tener una etiqueta que la distinga de todas las demás libretas que ustedes utilicen y que tenga una leyenda que diga química. En este cuaderno de química 1 van a tener una hoja en blanco. La siguiente hoja va a ser una carátula de datos. ¿Qué me tienen que poner en esa carátula? Me tienen que poner eh, nombre de la escuela, nombre de la profesora, nombre de la asignatura, nombre de ustedes y el ciclo escolar que ustedes están cursando. Esa es una carátula de datos. Posterior a esta carátula, ¿sí? Viene la evaluación, que es la que vamos ahorita a estipular. Esta evaluación debe de venir firmada tanto por sus padres o tutores como por ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una evidencia de que ustedes están informados cómo van a ser calificados esta parcial y sus padres también. ¿Cómo van a ser evaluados? Las actividades que van a entregar, ¿sí? Del compendio vale un 60% de su calificación, ¿sí? El proyecto transversal vale un 20% de su calificación y el examen de conocimientos adquiridos a lo largo del parcial vale un 10%. ¿Sí? Y por último, les voy a dejar unas lecturas, les voy a dejar un libro, ¿sí? De lecturas que vale el 10%. Ay, no se lo puse ahí. Vale, las lecturas valen un 10%. Y la asistencia a las clases tiene un valor extracurricular, es decir, extra, de un punto. ¿Sí? ¿Por qué la asistencia a las clases no es algo obligatorio? Porque pues yo sé que muchos de sus compañeros no tienen las posibilidades de conectarse. Entonces es un punto extra adicional a lo que ustedes vayan obteniendo en los demás rubros, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas acerca de esto? ¿Nadie tiene dudas? Seguros. Entonces, ¿qué van a hacer en el proyecto transversal, chicos? ¿Qué van a hacer en el proyecto transversal, chicos? Chicos, entonces, si tienen dudas, por favor, que no les dé pena o no, no sé, yo no los veo ni nada, nada más abran su micrófono y por favor pregunten. ¿Qué es eso del proyecto transversal? Bueno, pues el proyecto transversal es aquel
que se va a evaluar por diferentes asignaturas para que ustedes ya no trabajen doble. Este proyecto transversal, eh, ¿en qué nos vamos a, perdón, a avanzar? Pues principalmente en lo que es la lectura y redacción, ¿sí? Lamentablemente, como mexicanos, no tenemos un buen hábito de lectura y no tenemos buenos, buenos hábitos de caligrafía y de ortografía. Entonces, ¿qué se pretende en este semestre? Es que ustedes adquieran estas habilidades, estas capacidades. Ajá. ¿Cómo? Ustedes van a realizar una revista escolar. Una revista escolar que posteriormente va a ser parte de su biblioteca escolar. Cada, un, cada grupo se va a dedicar a realizar un artículo que vaya inmerso en esta revista. ¿Qué van a hacer en mi asignatura? Van a realizar una investigación, ¿no? De algún tema relacionado con la química, que sea actual, que sea de su interés. Eligen un tema y de ese tema vamos a empezar a trabajar la investigación, el marco teórico. Posteriormente vamos a ir redactando el artículo en el segundo parcial y en el tercer parcial ya tiene que estar el diseño, perdón. Bien, creo que ya chicos, perdón por la interrupción. Lo primero que deben de hacer es integrar los equipos con los que van a estar trabajando este artículo de la revista. Puede ser, sí, trabajado hasta con 4 integrantes, ¿sí? El trabajo no se tiene que hacer de que, ay, nos vemos en tal casa. No, obviamente aquí lo primordial es que ustedes estén trabajando colaborativamente, pues, pero obviamente a través de redes sociales, ajá, por la aplicación de Meet, por la aplicación de WhatsApp, de Facebook, etcétera. Ajá, entonces, si ustedes quieren trabajar individualmente, en parejas, de 3 o de 4, es como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ustedes eligen con la persona con la que vayan a trabajar o si van a trabajar solos y van a elegir esta semana un tema en particular que a ustedes les llame la atención o que sea de la actualidad que tenga que ver con la asignatura de química. Ya que tengan su equipo y su tema, me envían esa información, ¿sí? A mi WhatsApp y de ahí yo ya empiezo a asesorarlos cómo es que vayan eh, trabajando en este proyecto transversal que vale el 20% de su calificación de este primer parcial. Su set, dije que puede ser trabajada en equipos de 2, 3 o hasta 4 personas. Sin embargo, si alguien quiere trabajar individualmente, también lo puede hacer de manera individual. Y esta semana tiene que quedar sus equipos, ¿sí? Con los que van a estar trabajando, o bien eh, sus equipos y además, perdón, el tema con el cual ustedes van a estar trabajando, ¿sí? ¿Dudas?
Bien, entonces, entonces esa sería su evaluación del primer parcial. ¿Cuándo va a empezar su primer parcial? ¿Cuándo van a empezar a ser evaluados? Es a partir de la semana del 19 al 23 de octubre, por favor, para que lo anoten ahí. Porque, pues, obviamente, como ustedes pueden ver, pues ya nada más nos quedan 2 semanas para trabajar con ustedes este primer parcial. Entonces, por lo mismo que los parciales son muy cortos, este semestre, y que evidentemente pues ustedes empezaron a trabajar 2 semanas después que todos los demás alumnos de la escuela, es decir, que están un poco rezagados, pues no es, no es factible que ustedes empiecen a atrasar. Entonces, si alguien tiene alguna duda hasta aquí, por favor. ¿Nadie? ¿Todo claro hasta el momento? Solamente en la materia de química, ¿sí? Por ejemplo, en la asignatura de ustedes llevan taller de lectura y redacción, les van a enseñar a cómo hacer un ensayo, cómo hacer una reseña, ¿sí? Cómo hacer cómo empezar a redactar. ¿Para qué? Para que al final de cuentas el profesor de taller de lectura, pues terminando su artículo, revise esta parte, también vaya a ser calificada esta parte de la redacción en su artículo que ustedes van a diseñar. Uh-huh. Exactamente, o sea, el trabajo transversal es un trabajo para todo el semestre. En el primer parcial se entrega la investigación, es decir, el marco teórico. En el segundo parcial, con esa información que ustedes obtuvieron en el primer parcial, van a empezar a redactar el artículo, ¿sí? Y eso es lo que se entrega en el segundo parcial, que igual vale el 20% de su calificación del segundo parcial, ¿sí? La redacción ya como tal del artículo. Se me ocurre, no un ejemplo, que a mí se me ocurre escribir sobre bombas nucleares, ¿no? Y entonces en el primer parcial, pues tengo que investigar qué es una bomba nuclear, quién la inventó, cuál es su utilización en la actualidad, cuáles son los países que tienen bombas nucleares, ¿no? Todo esto es mi investigación, lo que voy a entregar en mi primer parcial. Ya tengo mi investigación, tengo mis 2 puntos del primer parcial, del trabajo transversal. En el segundo parcial que voy a hacer, le voy a tener que poner un título a mi artículo, ¿no? ¿Cómo es que la industria nuclear está en la actualidad? Se me ocurre, ese es el título de mi artículo. Y entonces empiezo a redactar con base a mi información que yo ya obtuve en el primer parcial, mi artículo. Eso es lo que yo les voy a calificar en el segundo parcial, la redacción del artículo ya como tal. Y en el tercer parcial ya el producto final. Ahora sí ya con imágenes, que el justificado, que se vea llamativo y pues los mejores artículos eh, que se estén teniendo en las diferentes asignaturas se van a ir publicando en nuestras redes sociales de la escuela, ya sea en Facebook, en Twitter, en la página oficial de la escuela. Uh-huh. El trabajo transversal, si se puede mandar en PowerPoint, eh, es preferible que lo vayan haciendo en Word porque de ahí van a empezar a lo mejor a quitar, a poner texto de lo que ya va a ser su trabajo del segundo parcial. Entonces les recomiendo que vayan haciendo su investigación más bien en Word.
Bien, entonces, por ahí, gracias a su compañera Lucero de la Cruz, ya volvió a poner la evaluación, actividades de los compendios van a valer 60%, el proyecto transversal 20%, el examen de conocimientos adquiridos el 10%, y las lecturas que les voy a mandar de artículos científicos otro 10%. Y como punto extra, a las personas que se conecten a todas las clases en línea, pues les voy a dar un punto, ¿no? ¿Ya no tienen dudas de, de cómo van a ser evaluados este primer parcial? Bien, entonces quedamos en que el cuaderno de química va a tener la hoja en blanco, la carátula de datos, la evaluación, que ahora sí ya la conocen y que la deben de copiar en su cuaderno, y esta evaluación debe ser firmada por sus tutores y por ustedes mismos. Después de la evaluación va la carátula del primer parcial con algo alusivo a la, a la, a la asignatura de química, perdón. Después viene el temario del bloque 1 y ya siguen sus actividades del compendio, que esta semana pues nos tocaba la línea del tiempo de historia de la química y definición de química. ¿Hasta aquí todos bien? Ok. Bueno, ya todos empiezan a contestar. Fernanda dice que lo repitamos. Bien, entonces va la hoja en blanco, la carátula con datos, ¿sí? La evaluación firmada por tus tutores y por ti, la carátula del primer parcial con un dibujo alusivo a la materia. Posteriormente viene su temario y enseguida del temario ya vienen sus actividades de esta semana, que la primera actividad era una línea del tiempo sobre la historia de la química, y la segunda actividad era las definiciones de qué es química. Bien, entonces, si ya no tienen dudas acerca de cómo van a ser evaluados, de qué se tiene que entregar esta semana, y de dónde se tiene que enviar estas evidencias de que ya realizaron estas actividades, ¿sí? Eh, pues pueden irse desconectando, eso sería todo por el día de hoy. Y la siguiente clase, pues veremos qué es el método científico y cómo aplicarlo, porque nosotros vamos a tener varias prácticas experimentales que hacer en casa. Bien, entonces, no, me despido de ustedes, cuídense mucho, que estén muy bien y pues a trabajar. Jonathan, les voy a subir los ejercicios para que puedan irlos haciendo en estos 20 minutos que quedan de las 2 horas, para que ya no tengan tantas actividades que hacer en otro horario. ¿Qué pasó, Marvin? Pero, güey. Este, ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer o qué show? no sé,
¿Qué dijo la maestra que iba a mandar, güey? Que Pero ejercicios o qué más. Solamente a Jonathan. ¿Por qué, güey? ¿Eh? ¿Por qué? Creo, no sé si acabaron de entrar o porque ellos no lo han hecho. ¿Quién No, güey. sabe? No mames, ya el chile no ha hecho casi la puta tarea, güey. ¿No has hecho nada? Sí, güey, ya hice la de química, la de ética, la de informática, pero me falta todavía la de las otras tres materias y la de matemáticas. A mí, ay, y a mí, quién sabe cuántas me faltan. Pero yo ya hice inglés, química, ¿cuál Ay, más? igual, Informática y ética y el de la salud. Esa está chido. sale, Marvin. Ahí te ves. Cámara, güey. Va, va, Uxo. No mames, güey, ya salte a la verga. Ya, salte. Ya, güey. La lavas.